Cuando alguien dice la Biblia, parece que está hablando de un objeto definido, cerrado, universal. Pero esa idea es históricamente incorrecta. Y no es una opinión, es un hecho documentado. No existe una única Biblia original. No existe una lista universal que siempre haya sido la misma. Y sobre todo no todas las tradiciones cristianas aceptan los mismos textos. Entonces la pregunta no es trivial. ¿Cómo sabemos que los libros que hoy llamamos Biblia son los correctos? ¿Qué ocurre cuando encontramos una tradición que conserva más textos y posiblemente más antiguos? Ahí es donde entra Etiopía, una tradición cristiana que se desarrolló fuera del control de Roma y Constantinopla, y que hoy conserva una colección de 81 libros. Este video no se basará en misterio. Se basará en 3 pilares: historia documentada, crítica textual. El primer punto clave es entender esto. La Biblia no apareció. Fue compilada. Los textos que hoy forman el Antiguo y Nuevo Testamento fueron escritos aproximadamente entre el siglo X a.C. y el siglo I después de Cristo. Durante ese periodo, no existía una autoridad central única. No existía un canon definido y diferentes comunidades usaban diferentes textos. Esto no es especulación. Los estudios de crítica textual muestran que en el judaísmo del Segundo Templo coexistían múltiples tradiciones escriturales. Prueba de ello son los manuscritos del Mar Muerto, donde aparecen versiones distintas de textos bíblicos, e incluso libros que hoy no forman parte del canon. Esto demuestra algo fundamental. La idea de una Biblia fija es posterior a los textos mismos. El canon. Decisión, no revelación directa. El canon bíblico es, en términos simples, una lista de libros considerados autoritativos. Pero esa lista no cayó del cielo. Se construyó gradualmente. Un punto de inflexión importante fue el Concilio de Nicea. Aquí hay que ser rigurosos. No se decidió la Biblia en Nicea, pero sí se establecieron criterios de ortodoxia. Posteriormente, otros concilios y tradiciones aceptaron ciertos textos, rechazaron otros y definieron doctrinas. ¿Por qué se excluyeron algunos libros? Las razones principales fueron autoría dudosa, contenido teológico problemático y uso limitado en comunidades cristianas. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo representa un caso único. ¿Por qué? Porque su desarrollo fue antiguo, continuo y relativamente aislado. Etiopía adoptó el cristianismo en el siglo IV, aproximadamente en paralelo con el Imperio Romano. Pero a diferencia de Europa, no participó plenamente en los debates teológicos posteriores. No estuvo bajo la autoridad directa de Roma. Mantuvo su propio idioma litúrgico, que es. Este aislamiento produjo un efecto clave: conservación de tradiciones que en otros lugares fueron descartadas. Esto no implica automáticamente que esas tradiciones sean más correctas, pero sí implica algo importante. Son testigos independientes de la historia del cristianismo temprano. ¿Es el libro de Enoc la pieza perdida del rompecabezas bíblico? Este antiguo texto, hallado entre los manuscritos del Mar Muerto, ha fascinado a eruditos. Citado incluso en la Epístola de Judas, ofrece una perspectiva única sobre el judaísmo antiguo y los misterios celestiales que otros textos omiten. El relato nos sumerge en la historia de los vigilantes, ángeles caídos que descendieron a la tierra, desencadenando una cosmología de caos y conocimiento prohibido. A través de visiones apocalípticas, Enoc explora el origen del mal y la estructura del cielo, con imágenes que desafían la imaginación tradicional. Sin embargo, a pesar de su impacto, la mayoría de las tradiciones cristianas y judías decidieron excluirlo de sus cánones oficiales hace siglos. En bibliotecas antiguas, estos textos fueron apartados, considerados apócrifos, mientras otros libros formaban la base de la fe actual. Hoy, el libro de Enoc permanece como un puente entre lo sagrado y lo oculto, invitándonos a cuestionar qué define realmente a la escritura divina. ¿Es un registro histórico o una visión mística? El debate sobre su estatus continúa, manteniendo vivo el misterio de los textos olvidados. ¿Qué secretos guarda el libro de los jubileos?
Conocido como el Pequeño Génesis, este antiguo texto ofrece una visión fascinante de los orígenes del mundo. Los estudiosos valoran este libro por su detallada cronología y su papel fundamental en los manuscritos del Mar Muerto, revelando tradiciones judías ocultas por siglos. Desde las áridas cuevas de Qumrán, estos textos nos invitan a redescubrir la historia sagrada desde una perspectiva única y profundamente detallada. Sus relatos expanden las historias de Adán y Eva, dándonos un contexto cultural y espiritual propio de la época del Segundo Templo. Sin embargo, los críticos señalan que fue escrito siglos después de los eventos originales, introduciendo elementos que no aparecen en el canon bíblico tradicional. Al final, el libro de los Jubileos no busca reemplazar la Biblia, sino expandir nuestra comprensión de la fe y la rica historia antigua. Más que reemplazar la Biblia, la expande. Una invitación a explorar los misterios de nuestra herencia espiritual. Otros textos etíopes incluyen libros que no existen en otras tradiciones. Tienen desarrollos teológicos propios. Esto refuerza una idea clave. La Biblia etíope no es solo más larga, es teológicamente distinta en algunos aspectos. ¿Qué significa realmente que un manuscrito sea el más antiguo? La respuesta es más compleja de lo que parece. Debemos distinguir entre la edad física del pergamino y la profundidad de la tradición espiritual que éste preserva. Códices famosos como el Sinaiticus o el Vaticanus son tesoros arqueológicos del siglo IV, admirados por su estado físico impecable. Sin embargo, en las montañas de Etiopía, la Biblia no es solo un objeto de museo, es una llama de devoción continua. Los monjes etíopes han copiado fielmente estos textos en scriptoriums tradicionales, manteniendo vivas raíces que se remontan a milenios. Su valor no reside solo en un ejemplar específico, sino en la cadena ininterrumpida de su mensaje a través de los siglos. Más que el objeto físico más viejo, Etiopía custodia una de las tradiciones bíblicas más antiguas y puras conservadas en el mundo. La Biblia etíope es un enigma teológico fascinante, destacando por su extensión única en el canon cristiano. Mientras que la mayoría de las Biblias contienen 66 o 73 libros, el canon etíope incluye 81. El enfoque inclusivo valora esta amplitud como una preservación histórica esencial de textos que otros cánones descartaron o perdieron. Por otro lado, el enfoque crítico cuestiona si mayor cantidad implica mayor fiabilidad, analizando la datación y el origen de cada texto. Este dilema nos invita a reflexionar sobre la autoridad espiritual frente al rigor académico en la formación de la fe. Al final, su extensión no define una verdad absoluta, sino la riqueza de una tradición que respira historia y misterio. Este análisis nos obliga a aceptar algo incómodo. El cristianismo primitivo no era uniforme. Existían diferentes interpretaciones, diferentes textos y diferentes énfasis teológicos. La Biblia etíope es evidencia viva de esa diversidad. ¿Has escuchado que la Biblia etíope oculta secretos prohibidos? Muchos creen erróneamente que fue alterada o que guarda verdades censuradas. En realidad, la Iglesia etíope custodia una de las tradiciones cristianas más antiguas y legítimas que existen actualmente. Con 81 libros, sus pergaminos ancestrales son tesoros que revelan la fascinante historia del cristianismo primitivo. Su riqueza no invalida otras tradiciones, sino que celebra la asombrosa diversidad y profundidad de la herencia espiritual humana. Entonces, con todo el análisis sobre la mesa, ¿es la más antigua? No en términos de manuscritos, pero sí en continuidad. ¿Es la más completa? Sí, en número de libros. ¿Es la más auténtica?
Esa pregunta no tiene una única respuesta, porque depende de cómo definamos autenticidad, por antigüedad, por aceptación histórica, por contenido. Lo único indiscutible es esto: la Biblia no es un objeto simple, sino el resultado de siglos de historia, decisiones humanas y evolución cultural. Y la tradición etíope es una de sus piezas más importantes y menos conocidas.